Alianzas milagrosas en la naturaleza. Bajo las cálidas aguas de los océanos tropicales, donde vibrantes arrecifes de coral se extienden como ciudades submarinas, existe un extraño vínculo entre dos criaturas completamente diferentes, el pez payaso y la anémona de mar. Los peces payaso, con sus cuerpos pequeños y colores distintivos, naranja, rojo, amarillo intercalados con rayas blancas y negras, son un símbolo vibrante del ecosistema de los arrecifes de coral. En cambio, la anémona de mar, que se parece a una planta con tentáculos suaves, es en realidad un carnívoro que utiliza su veneno para atrapar a sus presas y defenderse. Su apariencia tranquila esconde un mecanismo de defensa mortal. Sin embargo, entre esos tentáculos venenosos, el pez payaso vive seguro y cómodo, gracias a una capa especial de mucosidad en su piel que evita que se irrite por las toxinas de la anémona. Para lograr esta inmunidad, los peces payaso jóvenes deben pasar por un proceso de acostumbramiento a los tentáculos de la anémona de mar, exponiendo gradualmente sus cuerpos a ellos hasta estar completamente adaptados. La relación entre el pez payaso y la anémona de mar es un ejemplo clásico de mutualismo, donde ambas partes se benefician. La anémona de mar proporciona un refugio seguro para el pez payaso, ayudándolo a evitar grandes depredadores. A su vez, los peces payaso protegen a la anémona de depredadores naturales como los peces mariposa, que mordisquean sus tentáculos. Además, el pez payaso también proporciona nutrición a la anémona a través de sus desechos, y el movimiento constante alrededor de los tentáculos ayuda a aumentar la circulación del agua, proporcionando oxígeno a la anémona. La estructura social de los peces payaso también es notable. Viven en grupos dentro de una misma anémona, con una hembra dominante, un macho reproductor y muchos individuos inmaduros. Cuando la hembra muere, el macho más grande cambiará de sexo para reemplazarla, un fenómeno conocido como hermafroditismo secuencial. Durante la temporada de reproducción, la hembra del pez payaso pone huevos en una superficie dura cerca de la anémona y el macho se encarga de cuidar los huevos hasta que eclosionan. Los huevos generalmente eclosionan después de 6 a 10 días, dependiendo de la temperatura del agua. Sin embargo, esta relación simbiótica está seriamente amenazada por el cambio climático y el deterioro de los arrecifes de coral. A medida que aumentan las temperaturas del océano, los corales se blanquean, las anémonas de mar se debilitan y los peces payaso pierden su hábitat. Sin medidas de conservación adecuadas, una alianza evolutiva que ha durado millones de años podría desaparecer. La historia del pez payaso y la anémona de mar no solo es un testimonio de las sorprendentes adaptaciones de la naturaleza, sino también una advertencia sobre la fragilidad de los ecosistemas marinos.
En las profundidades del océano, el vínculo entre una pequeña criatura y un depredador inmóvil es un símbolo maravilloso del equilibrio, la armonía y la maravilla que brinda la naturaleza. Lejos del inmenso océano, en el corazón del salvaje continente africano, donde los ríos serpentean entre áridas praderas y vastos pantanos, otra vida continúa, la vida de gigantes silenciosos, los hipopótamos. El hipopótamo, una de las criaturas más grandes del continente, es a la vez un símbolo de poder puro y una vívida metáfora de la ferocidad que se esconde tras su apariencia lenta. Cada mañana, cuando el sol recién sale, la superficie del lago está tan tranquila como un espejo, y en esa atmósfera aparentemente pacífica, se han desarrollado silenciosamente batallas de vida o muerte. Para los hipopótamos machos, el territorio lo es todo. No es solo un cuerpo de agua para vivir, sino un centro de poder, un lugar que determina la capacidad de propagación, el factor más importante del instinto evolutivo. En un gran lago en medio de un bosque abierto, un hipopótamo macho viejo domina la manada desde hace muchos años. Su cuerpo era áspero y estaba cubierto de cicatrices de batalla, rastros de innumerables enfrentamientos anteriores para proteger su posición. Pero hoy ha surgido un nuevo rival. Un hipopótamo macho joven, grande y vigoroso, descendió tranquilamente río abajo hacia el lago. No es un transeúnte. Viene con un solo propósito, el derecho a aparearse. En el mundo de los hipopótamos, este derecho no se compromete ni se comparte. Huyen tendrá derechos reproductivos exclusivos con todas las hembras de la manada. Y así comenzó una batalla, posiblemente la elección más sangrienta de la naturaleza. El joven entró al lago, roció agua al aire y emitió un rugido largo y resonante. La declaración de guerra ha sido enviada. El viejo respondió sin palabras, simplemente emergiendo silenciosamente, abriendo su boca, revelando dos colmillos más largos que dagas. Cuando el sol salió alto, la superficie del lago volvió a estar en calma.
El viejo macho continúa reinando. El perdedor ahora camina solo, lejos de la manada, encontrando un pequeño charco para escapar del enemigo, para lamerse las heridas y esperar. Su cuerpo ya no es fuerte. Las heridas en su hombro, cuello y cadera supuraban sangre lentamente. Para cualquier otra criatura, este sería el final. Pero la naturaleza envió un aliado inesperado, el picabueyes. Desde arriba, una pequeña sombra descendió y aterrizó sobre la espalda del hipopótamo. Se trata del picabueyes, un ave que vive a lomos de grandes animales como búfalos, elefantes, rinocerontes y por supuesto hipopótamos. Su pico comenzó a trabajar, sin descanso, sacando cada parásito, succionando la sangre coagulada, limpiando la herida. En lugar de sentir dolor, el hipopótamo permaneció inmóvil, con los ojos medio cerrados, como si lo estuviera disfrutando. Rápidamente llegaron otras aves, formando un pequeño equipo de nodrizas. Los picabueyes no solo limpian el cuerpo, sino que también ayudan a prevenir infecciones, una de las principales causas de muerte de los hipopótamos después de una pelea. La relación entre los picabueyes y los hipopótamos es una forma especial de simbiosis. El pájaro estaba bien alimentado y el hipopótamo, sin tener que preocuparse por médicos, vendas o antibióticos, se salvó gracias a los instintos de un pájaro diminuto. Unos días después, las heridas se secaron. El joven hipopótamo se puso de pie, caminando con más firmeza en la dirección opuesta a donde había sido derrotado. Vivirá, y tal vez un día, cuando el cuerpo sea lo suficientemente fuerte, la experiencia sea lo suficientemente espesa, regresará, para desafiar una vez más. El picabueyes, a pesar de su apariencia modesta, es en realidad una parte integral del ecosistema de la sabana africana. Hay dos especies principales, el picabueyes de pico rojo, Biophagus erythorhynchus, y el picabueyes de pico amarillo, Biophagus africanus. Aunque difieren en detalles físicos, ambos comparten el mismo comportamiento biológico, vivir junto a grandes ungulados como búfalos, elefantes, antílopes, rinocerontes y especialmente hipopótamos, para alimentarse de parásitos, células muertas y heridas abiertas. Lo que los hace únicos es su capacidad de localizar con extrema precisión los puntos que necesitan cuidado en el cuerpo de su anfitrión, junto con sus picos especialmente adaptados para hacer palanca, tirar, chupar y agarrar hábilmente. Los pecabas son más que simples limpiadores de la naturaleza. Numerosos estudios demuestran que también actúan como un sistema de alerta viviente.
Cuando detecta un peligro a distancia, especialmente la presencia de un depredador, el picabueyes emite un llamado de alarma, poniendo a su huésped más alerta. Se han registrado casos en los que las aves detectaron a un león en una emboscada y, gracias a ese grito, un búfalo escapó por poco del peligro. Sin embargo, esta relación no es enteramente positiva en un solo sentido. En ocasiones los picabueyes son considerados explotadores, pues prolongan intencionadamente las heridas para seguir chupando sangre, haciendo incluso que la herida sea más difícil de cicatrizar. Algunos animales, como las cebras, a veces se muestran incómodos y tratan de ahuyentarlos. Aún así, en la mayoría de los casos, especialmente con animales grandes como hipopótamos, búfalos o rinocerontes, la relación es claramente simbiótica, cada parte obtiene beneficios prácticos de la otra. Desde una perspectiva evolutiva, la existencia y el mantenimiento de la relación entre los picabueyes y los grandes animales es un testimonio del sofisticado proceso de selección natural. En un entorno donde los recursos son escasos y el riesgo de enfermedades e infecciones está siempre presente, aceptar la presencia de una pequeña criatura, aunque a veces sea una molestia, es un precio que vale la pena pagar para sobrevivir a largo plazo. Bajo el abrasador cielo africano, con su canto y su rugido lejano, el picabueyes continúa su trabajo, silencioso, diligente y esencial. Estas diminutas aves, aparentemente anónimas en las vastas praderas, en realidad contribuyen a la salud de criaturas gigantes y a mantener un equilibrio frágil pero preciado en el mundo salvaje. En los grandes océanos, donde el límite entre el cielo y el agua se vuelve borroso, otra conexión entre dos mundos, aves y peces, ocurre de manera inesperada. Cada vez que las ballenas jorobadas cazan, el mar se vuelve caótico. Los bancos de anchoas y arenques son impulsados hacia arriba por la estrategia de caza de burbujas de las ballenas, donde las burbujas de aire individuales forman barreras invisibles que empujan a las presas a la superficie. Pero ese momento también es el momento perfecto para que otros depredadores desciendan del cielo, las aves marinas. Las aves marinas, como las gaviotas, los albatros y los charranes, están constantemente en busca de señales sutiles en la superficie del agua, bancos de peces que se balancean, burbujas que se rompen o el ascenso repentino de una aleta dorsal gigante. Aprendieron que donde quiera que aparecían las ballenas, había una fiesta.
Si bien no es simbiótica en el sentido clásico, donde ambas especies se necesitan mutuamente para sobrevivir, la relación aún tiene las características de una asociación natural. Los pájaros no dañan a las ballenas. Las ballenas no necesitan pájaros. Pero la presencia de una especie beneficia indirectamente a la otra. En ecología, esto se conoce como comensalismo, simbiosis asimétrica, donde una de las partes se beneficia sin causar daño o beneficio aparente a la otra. Estudios recientes han demostrado que las aves marinas son capaces de localizar ballenas jorobadas a decenas de kilómetros de distancia, gracias a su amplia visión y memoria conductual. Algunas especies de aves incluso siguen las rutas migratorias de las ballenas durante las temporadas de reproducción y alimentación, lo que sugiere que esta conexión ha evolucionado mucho más allá del azar. No solo comparten espacio vital, sino que también comparten ritmos biológicos y estrategias de alimentación, lo que los convierte en aliados poco probables en el océano. Entre el inmenso cielo y las profundidades del mar, pájaros y peces, dos símbolos de dos mundos, se han encontrado en una cooperación sin acuerdos, sin restricciones, pero llena de eficacia. Esa es la belleza de la naturaleza, simple, armoniosa, y si escuchas con suficiente atención, verás que cada criatura habla a su manera, entre las olas, entre el viento y el cielo. El amanecer cae sobre el pantano como una suave niebla que cubre la vívida imagen
se conectan, no por la voz, sino por resonancia natural. Un búfalo sumergido en el agua es un refugio seguro para una bandada de cigüeñas. Un hipopótamo que nada lentamente también puede salvar inadvertidamente la vida de un ave perdida. Con la suave ola que crea, aleja a la pequeña criatura de la maraña de jacintos de agua. La cigüeña limpia las garrapatas parásitas del cuerpo del búfalo, mientras que el búfalo proporciona a la cigüeña una abundante fuente de alimento. Los elefantes, sin darse cuenta, abren el acceso a las aves para cubrir la tierra, mientras las grullas hacen sonar la alarma desde el cielo. Estas relaciones no están escritas en la ley, no requieren contratos, pero son más duraderas que cualquier contrato en el mundo humano. Cuando el sol se puso detrás de los árboles de cajeput, el cielo se volvió rojo como si estuviera teñido con la sangre de la tierra y la luz. Las grullas de corona roja bailaron juntas, una danza de amor que duró hasta el último minuto del día. La cigüeña blanca batió sus alas y voló de regreso a su nido, dejando la superficie del agua en paz, con solo los ocasionales gritos tristes de la garza. El búfalo de agua se retiró lentamente hacia la orilla, siguiendo el camino familiar. El hipopótamo permaneció inmóvil, revelando únicamente sus grandes, gentiles y pacientes ojos. El elefante salvaje desapareció en la niebla oscura y sus pasos resonaron como tambores lejanos de la jungla. El pantano cierra el día con un suave y profundo canto simbiótico, donde todas las especies, a pesar de las diferencias en forma, hábitos, alimentación o voz, se unen para escribir una historia vívida, armoniosa y conmovedora de vida y convivencia. Etiopía, una tierra salvaje donde la vida y la muerte siempre van de la mano. En la meseta de Vale, los lobos etíopes cazan en silencio sus presas en las vastas praderas, mientras que en los acantilados, grupos de monos gelada, con sus espesas melenas y sus distintivos pechos rojos, luchan por el territorio. En medio de la jungla etíope, una madre rinoceronte se desplomó tras oírse un disparo. Los cazadores furtivos cortaron el preciado cuerno, dejando atrás a un bebé rinoceronte desconcertado, perdido en el desierto. La naturaleza puede ser cruel, pero los humanos a veces somos aún más aterradores. Esta es la historia de los últimos supervivientes en Etiopía, donde la vida está siempre al límite. Etiopía salvaje. Epopeya de los guerreros de la naturaleza.
El amanecer tiñe de dorado las tierras altas de Etiopía, donde onduladas colinas se extienden hasta el horizonte. El aire de la mañana era frío y había espeso rocío sobre la hierba. En medio de este desierto, en una pequeña cueva escondida bajo una gran roca, una loba estaba acurrucada alrededor de sus cachorros. Su nombre es Azara, una guerrera de las duras tierras altas. Azara se convirtió en madre hace 3 semanas. Los pequeños cachorros, con su pelaje rojo oscuro, aún no eran lo suficientemente fuertes para seguir a la manada. Se acurrucaron en el vientre de su madre, buscando calor en el frío intenso de las tierras altas. Los ojos vigilantes de Azara exploraron las praderas distantes, donde su especie comenzaba su patrulla matutina. Pero ella no podía seguirlos, su trabajo ahora era proteger a su hijo y encontrar comida. Los cachorros de Azara aún eran demasiado jóvenes para comer carne, pero sus instintos maternales la impulsaron a encontrar suficiente comida para mantener su producción de leche. Azara salió de la cueva, caminando ligeramente por la hierba baja, con las orejas alerta para escuchar el más mínimo sonido. De repente, se detuvo. Desde el subsuelo se oían débiles crujidos, un topo gigante estaba cavando en busca de raíces de árboles. Azara inmediatamente se encogió hacia atrás, bajando su cuerpo al suelo. Sabía que esta especie de topo era extremadamente sensible a las vibraciones y que un solo paso fuerte podía hacer desaparecer a su presa en el suelo. Pacientemente, avanzó poco a poco, esperando el momento perfecto. Y entonces, un pequeño movimiento y una cabeza peluda emergió de la entrada de la cueva.
Ella tomó suavemente la presa en su boca y regresó a la cueva. Cuando regresaron, los polluelos estaban despiertos y corrieron a saludar a su madre. Aunque todavía no podían comer la carne, el olor del ratón todavía les despertaba curiosidad. Azara se acostó y dejó que sus cachorros se acurrucaran en busca de leche tibia. Cerró los ojos por un momento, disfrutando el raro momento de paz. Pero ella sabía que mañana, y muchos días después, la lucha por la supervivencia continuaría. En los tejados de África cada día es una batalla. Pero con su instinto maternal, Azara hará todo lo posible para proteger a sus cachorros, la última esperanza para el futuro del lobo etíope. Las tierras altas de Etiopía se extienden bajo el sol abrasador, donde acantilados escarpados abrazan praderas salvajes. Aquí, entre los escarpados acantilados, vive una especie especial de primate, el mono gelada. No se parecen a ningún otro mono del mundo. El gelada es el único primate con una dieta basada casi exclusivamente en hierba y ha sobrevivido durante miles de años en esta dura región montañosa. El pelaje grueso y peludo del gelada lo protege del frío de la noche, pero su característica más distintiva es su pecho sin pelo y de color rojo brillante, un signo de fuerza y estatus. En los machos adultos, esta parte del pecho puede volverse más brillante durante la temporada de apareamiento, un arma importante en la lucha por el dominio. Los geladas viven en grandes manadas, de hasta varios cientos de individuos. Pero dentro del grupo, el poder no está dividido equitativamente. Un macho dominante controlará un pequeño grupo de unas 10 a 15 hembras, mientras que otros machos siempre están esperando para derrocarlo. Y cuando aparece un retador, la guerra es inevitable. Las mañanas en la meseta comienzan con un frío cortante. Los monos gelada abandonaron la seguridad de los acantilados donde habían estado resguardados durante la noche y se dirigieron a las praderas en busca de hierba fresca. Las hembras están ocupadas cuidando a sus crías, mientras los machos mantienen la distancia, siempre atentos a los intrusos. En el centro de la manada, Torak, un macho alfa con una melena espesa y un pecho rojo brillante, se sienta majestuosamente entre sus hembras. Mantuvo este cargo durante 2 años, un tiempo largo para un gobernante. Pero hoy ha surgido un retador. No muy lejos, se acercaba Ranu, un joven macho. Su cuerpo es más delgado,
pero lleno de potencia. Durante los últimos meses, se ha apareado en secreto con varias hembras de la manada, esperando su oportunidad de derrocar a Torak. Y ahora, cuando se acerca la temporada de apareamiento, Ranu ya no está dispuesto a esperar. Torak, aunque victorioso, nunca volvió a ser el mismo. Las heridas en su cuerpo lo debilitarán y un día vendrá otro retador. Pero hoy en día, él sigue siendo el gobernante. Los monos Gelada regresan a su vida cotidiana. Las hembras vuelven a pastar. Las crías continúan jugando bajo la atenta mirada de los machos de rango inferior. Todo parecía en paz, pero todos sabían que esto era solo la calma antes de la tormenta. En las tierras altas de Etiopía, la fuerza lo es todo. Un macho puede ser dominante hoy, pero mañana puede ser el paria. La descendencia elige al más fuerte para asegurar la supervivencia de la siguiente generación. Y así, batallas como las de Torak y Ranu continuarán, como parte inevitable de las duras leyes de la naturaleza. El amanecer amanece en las llanuras etíopes, donde los bosques dispersos se extienden bajo el sol abrasador. A lo lejos, se levantaban nubes de polvo que anunciaban la aparición de un gigante, Kifaro, un rinoceronte negro adulto. Con una longitud de carrocería de hasta 3,5 metros y un peso de más de 1 tonelada, Kifaro tiene la apariencia de un vehículo blindado móvil. Su piel gruesa y arrugada actúa como una armadura natural para protegerlo de los depredadores, mientras que el cuerno largo y curvado en su nariz es un arma poderosa en las batallas territoriales. A pesar de su enorme tamaño, Kifaro puede acelerar repentinamente, alcanzando velocidades de hasta 50 km por hora, lo que es sorprendente para una criatura que pesa más que un automóvil.
Sus grandes orejas siempre giran para captar el más pequeño sonido, compensando su mala vista, haciéndole estar siempre alerta a todos los peligros que le rodean. Pero a pesar de su fuerza, Kifaro no es inmune a los rivales. Un rinoceronte macho joven acaba de entrar en su territorio. Con menos cicatrices en la piel y un cuerpo más delgado, el joven está buscando un lugar propio. Se escuchó un resoplido y los dos comenzaron a acercarse, mostrando sus afilados cuernos. Kifaro asestó un golpe fatal, obligando al intruso a retirarse, rugiendo y retrocediendo. El territorio seguía siendo suyo, al menos hasta que apareciera otro retador. Sin embargo, a pesar de ganar la batalla por el territorio, Kifaro todavía se enfrenta a un enemigo más peligroso que cualquier rinoceronte, los humanos. Desde lejos, unos ojos hambrientos lo observaban, con las armas listas para disparar. Un cuerno de rinoceronte puede venderse por decenas de miles de dólares en el mercado negro, y Kifaro es solo una presa a los ojos de los cazadores furtivos. Los rinocerontes negros alguna vez vagaron por el este de África, pero hoy quedan menos de 6,000 en estado salvaje y su número disminuye cada día que pasa. Pero esta vez, la suerte estuvo de su lado. Un grupo de guardabosques logró detectar el rastro de los cazadores furtivos y perseguirlos antes de que fuera demasiado tarde. Kifaro todavía está vivo, pero no sabe que cada día que pasa, su especie está más cerca del borde de la extinción. A medida que los territorios se reducen y los humanos invaden sin cesar, ¿tiene aún futuro el rinoceronte etíope? Kifaro se dirigió en silencio hacia la piscina poco profunda, su enorme cuerpo cubierto de barro para protegerse de los insectos y refrescarse del calor abrasador. En ese momento, todavía era un guerrero libre en la estepa, pero la sombra de la extinción envolvía lentamente a los últimos supervivientes. La caza furtiva de cuernos de rinoceronte está aumentando y está teniendo un grave impacto sobre los rinocerontes de todo el mundo. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Cómo podemos trabajar juntos para proteger a estos animales raros? Los mandriles son uno de los primates más distintivos del mundo, conocidos por sus caras sorprendentemente coloridas. Los machos adultos tienen caras de color rojo brillante con mejillas de un azul intenso, lo que les da una apariencia imponente. Este color no es solo una coincidencia natural, sino también un signo de salud y estatus social,
Cuanto más colorido sea el macho, más probabilidades tendrá de atraer a las hembras y dominar la manada. Sus cuerpos están cubiertos de un espeso pelaje de color marrón oscuro, mientras que su vientre y pecho tienen manchas de pelaje de color amarillo pálido. Otra característica distintiva es la grupa del mandril, que también tiene marcas coloridas, lo que hace que sea fácil de identificar en manadas cuando se mueven a través de bosques densos. Los mandriles son los primates más grandes de la familia de los monos. Los machos pueden pesar hasta 40 kilogramos, casi el doble que las hembras. Tienen músculos fuertes, especialmente en las extremidades anteriores, que les ayudan a moverse con flexibilidad entre los suelos del bosque. Los mandriles tienen dientes poderosos, con caninos de hasta 6 centímetros de largo, tan largos como los de un león, que les ayudan a defenderse de los depredadores y a luchar con otros machos por el dominio. A pesar de su apariencia feroz, el mandril es esencialmente un omnívoro, con una dieta que consiste principalmente de frutas, semillas, raíces y ocasionalmente insectos o pequeños animales. Viven en grandes manadas, a veces de hasta cientos de individuos, pero dentro de la manada se organizan en grupos más pequeños. Cada grupo suele tener un macho dominante que controla a muchas hembras. Este rasgo hace del mandril uno de los primates socialmente más complejos. Además de su llamativa apariencia, los mandriles se comunican entre sí de diversas maneras, desde gruñidos bajos hasta gestos corporales como muecas o aplausos en los muslos. El color, la fuerza y la inteligencia han hecho de este mono una de las criaturas únicas y misteriosas de las selvas africanas.